Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos a mi canal. Ahora nos encontramos a las afueras de la ciudad de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, en la zona norte de la provincia de Guadalajara. Estamos aquí los días 12, 13 y 14 de julio del 2024 porque Sigüenza celebra sus fiestas o su feria medieval. Entonces ahora vamos a hacer una introducción de lo que es Sigüenza, un poquito su historia, brevemente su historia, y después pues ya vamos a ver un poquito pues los espectáculos, los teatros, los desfiles, un poquito pues la colaboración ciudadana, etcétera. Pues aquí detrás tenemos la ciudad de Sigüenza, que es la típica ciudad medieval que encontramos en la zona norte de la provincia de Guadalajara. Los orígenes de la ciudad de Sigüenza son prerromanos, o sea, antes de la llegada de los romanos a lo que es la península ibérica. Parece ser que en el siglo V a.C. ya existía la ciudad de Sigüenza, que es de origen celta. En lo que se refiere a la toponimia, al nombre de Sigüenza parece que viene de una palabra celta que es Segontia, que Segontia puede significar victoria, pero también puede significar la que domina el valle. Por tanto, Sigüenza es de origen celta, es prerromano. Ya hay datación en el siglo V a.C., parece ser que ya Sigüenza existía en el siglo V a.C., es de origen celta, y el nombre de Sigüenza o la toponimia es de Segontia, que puede significar victoria o victoriosa o la que domina el valle. Entonces, es de origen celta, pero también los cartagineses estuvieron aquí en el siglo III a.C., Aníbal y Asdrúbal, que eran hermanos, estuvieron aquí antes del comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Las guerras púnicas fueron tres, entre la República de Roma y la todopoderosa Cartago, que es la que se ubica que se ubicaba en lo que es actualmente Túnez, en el norte de África. Entonces, la Segunda Guerra Púnica fue del año 218 al 201 a.C. Parece ser que los hijos del general cartaginés Amílcar, que fueron Aníbal y Asdrúbal, estuvieron aquí en el siglo III a.C., antes del comienzo de la Segunda Guerra Púnica, por tanto antes del año 218 a.C., y parece ser que asediaron Segontia. Después llegaron ya los romanos, después de la caída de Numancia, que es la actual Soria, en el año 133 a.C., pues en el año 133 o alrededor del año 133 a.C., parece ser que los romanos ya llegaron aquí. Cabe destacar que aquí donde está ahora enfocamos el castillo, que ya lo veremos más adelante, que actualmente es un parador nacional desde el año 1972, ahí los romanos montaron una castra, un campamento romano, porque desde ahí arriba podían controlar Segontia, ¿de acuerdo? La ciudad obviamente estaba más alejada, pero ellos pusieron ese campamento en esa montaña donde se alza actualmente el castillo, la fortaleza o parador nacional, y allí los romanos montaron un campamento, ¿de acuerdo? Entonces, después de los celtas vinieron los cartagineses en el siglo III a.C. con Aníbal y Asdrúbal, antes del comienzo de la Segunda Guerra Púnica en el año 218 a.C., y los romanos a partir del año 133 a.C. ya estaban aquí, y allí donde está actualmente el castillo o fortaleza, que también fue palacio episcopal, la residencia de los obispos, allí montaron un campamento, y a partir de ahí pues la ciudad con los romanos y después, posteriormente con los visigodos, la ciudad fue creciendo hacia la Segontia original, la que fundaron los celtas, pues se supone que antes del siglo V a.C. Sigüenza o Segontia para los romanos era muy importante porque forma parte de la calzada de Lenares o la vía de Lenares, que es la vía de comunicación entre Emérita Augusta, Mérida, y César Augusta, Zaragoza, ciudades fundadas por los romanos. Pues Sigüenza formaba parte de la calzada o la vía de Lenares, ¿de acuerdo? Después llegaron los visigodos. Cuando cayó
el Imperio Romano Occidental, pues los visigodos controlaron la península ibérica. El reino visigodo estuvo del año 418 hasta el año 711, ubicando la capital en Toledo. Pues aquí, con los visigodos, también Sigüenza o Segontia era muy importante. Cabe destacar que parece ser que ya con los visigodos Sigüenza fue sede episcopal, o sea que ya aquí vivían los obispos. Tenemos un registro de que Sigüenza o Segontia era una sede episcopal, o sea que ya vivían los obispos, en el tercer concilio de Toledo, que fue un concilio muy importante, que se celebró en el año 589. Pues en el concilio tercero de Toledo del año 589 ya aparece mencionada Segontia o Sigüenza como sede episcopal, o sea que aquí realmente ya vivían los obispos. El reino visigodo cayó en el año 711, cuando el general musulmán Táriq venció al último rey visigodo, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete, y los musulmanes ocuparon casi toda la península ibérica, menos la zona norte. Ellos llegaron aquí, y en ese durante la época, sobre todo musulmana, de Al-Ándalus, el califato de Córdoba, Sigüenza perdió importancia en favor de otro municipio, que es Medinaceli, ¿de acuerdo? Medinaceli, que está a casi 40 kilómetros de aquí. Entonces Sigüenza, durante la época musulmana, la dominación musulmana, perdió importancia en favor de Medinaceli, que es un municipio que está a casi 40 kilómetros de Sigüenza. Y después los cristianos reconquistaron Sigüenza con el obispo francés don Bernardo de Argent en el año 1124, y a partir del año 1124 se empezó a construir la catedral de Sigüenza, que es de origen románico, pero también tiene elementos góticos, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos hecho un breve recorrido por Segontia. Vemos que es una ciudad que parece ser que ya existía en el siglo V a.C. con los celtas. Llegaron aquí los cartagineses, la asediaron de la mano de Asdrúbal y Aníbal antes del año 218 a.C. Luego vinieron los romanos, la empezaron a ampliar los romanos desde lo que es actualmente el castillo, que ellos montaron allí un campamento, y después la empezaron a ampliar, y los visigodos continuaron con la ampliación, juntándolo con la Segontia celta. Ya con los musulmanes, pues perdió importancia en favor de Medinaceli, y Segontia con los musulmanes tenía una importancia militar. Ya hemos dicho que en cambio que con los romanos era una importancia estratégica, una vía de comunicación entre la actual Mérida y la actual Zaragoza, ciudades romanas. Y ya con la Reconquista pues llegó a su máximo esplendor a partir del año 1124, cuando don Bernardo de Argent, obispo francés, reconquistó Sigüenza, y se empezó con la construcción de la catedral románica primero y gótica después de Sigüenza, y que fue consagrada en el año 1169. Pues bueno, a partir de esta introducción pues vamos a ver un poquito pues esta feria medieval que se celebra los días 12, 13 y 14 de julio del 2024 aquí en Sigüenza, y que la ciudad de Sigüenza se encuentra a una altura de 1004 metros. Estamos en la Sierra de Guadalajara, en la parte norte. Pues a partir de aquí pues vamos a ver un poquito la ciudad, cómo la gente va colaborando, el teatro, desfiles, etcétera, instrumentos, vestidos, teatralizaciones, para ver un poquito cómo es este festival medieval, y que actualmente Sigüenza, en este año 2024, está celebrando los 900 años de la reconquista de Sigüenza a los musulmanes. Por tanto, este año pues la feria medieval de Sigüenza tiene un sabor especial, así que pues vamos a meternos ahora en Sigüenza para ver un poquito los entresijos de esta feria medieval. Aquí vemos la ciudad un poquito de frente, y ahora entramos y llegamos a la Plaza Mayor. Ahora llegamos a la Plaza Mayor.
entramos por la puerta o la puerta de la Cañada o del Toril, Cañadilla o del Toril, la puerta del Toril, de la Cañadilla o del Toril. A la derecha la catedral, a la izquierda la Plaza Mayor. Aquí a la derecha la catedral, y aquí la Plaza Mayor. Y allí al fondo el ayuntamiento. Como la Plaza Mayor de estilo renacentista del siglo XVI.
Pues esto, eso para arriba, por ahí así. Sí, sí. Ahora estamos en la Plaza Mayor y vemos de fondo la catedral. Esta es la Plaza Mayor, la calle Mayor, y aquí está el ayuntamiento. Y aquí, pues bueno, pues ahora en el año 2024 se cumplen los 900 años de la reconquista de Sigüenza. En el año 1124 se reconquistó Sigüenza a los musulmanes y posteriormente se iniciaron las obras de la construcción de la catedral, que empezó siendo románica y luego fue añadiendo elementos góticos. El obispo de la Reconquista, don Bernardo de Argel, que era francés. Entonces estamos aquí ahora en Sigüenza, estamos en julio del 2024, en la feria medieval. Los días 12, 13 y 14 de julio, viernes, sábado y domingo, se celebra la feria medieval aquí en Sigüenza y estamos ahora en la Plaza Mayor. Vamos a ir subiendo por la calle Mayor hasta llegar al castillo, que es un parador nacional. Entonces ahora, este año, Sigüenza pues está de aniversario, 900 años de la reconquista de Sigüenza a los musulmanes. Por tanto, esta feria medieval pues tiene un carácter especial por el 900 aniversario de la reconquista de Sigüenza. Estamos subiendo por la calle Mayor y vamos hacia el castillo, hacia el parador nacional. ¡Qué gusto, Sí. Te pido esto por internet y venimos. ¿Más ancho sería este? Seguimos en la calle Mayor de Sigüenza y ahora entramos en la iglesia de Santiago, en la calle Mayor, que data de mediados del siglo XII y es de estilo románico. Esta es la iglesia de Santiago, que hemos entrado un poquito, mediados del siglo XII, estilo románico, calle Mayor de Sigüenza. Seguimos por la calle Mayor y ahora llegamos al castillo. Bueno, ahora llegamos al castillo, que es parador nacional. Sí, eso es lo que había Bueno, ya hemos llegado a la cima de la montaña y aquí está el castillo, parador nacional, y que fue también sede del obispado. Ahora, vaya a cantar, toma. Uy, está acabado. Sangre.
Bueno, vamos a ver si nos dan algo. Y aquí junto al castillo, la cetrería. Una hora paloma. Creo que son iguales. Mira, qué barbaridad. Esa es la cabeza. Ah, mira, este. Ya con la mira. Qué brutal. ¡Qué fuerte! Seguimos aquí en el castillo Palacio de los Obispos. Fue un castro romano, castillejo visigótico, alcazaba árabe, reconquistado por el obispo Bernardo de Argena en 1124, residencia palacio episcopal hasta finales del siglo XIX, casa asilo 1890, casa cuartel 1930, ruina de guerra, restaurado como parador nacional de turismo en 1972. Pero vemos que esto tiene un origen romano.
Después, bueno, originariamente romano. Después una fortaleza, un campamento romano, castro romano, un campamento romano. Después visigodo, árabe, reconquistado por don Bernardo de Argel en 1124. Residencia, palacio episcopal, o sea, aquí vivía el obispo hasta finales del siglo XIX. Luego el asilo en 1890, casa cuartel 1930, ruina de guerra y ya a partir de 1972 restaurado como parador nacional. Como hemos comentado, el origen del castillo es romano, porque aquí desde lo alto de la montaña pues se puede observar todo el valle y vigilar todo el valle. Por eso pusieron aquí un campamento romano, que es el origen del castillo. Ahora estamos en la plazuela de la cárcel. Aquí está la Fundación Antonio Pérez Pérez. Antonio Pérez nació aquí en Sigüenza en 1934, todavía vive, es pintor, ahora mismo está en una residencia de Cuenca. Él, pues de aquí, pues estuvo en Cuenca, luego estuvo en París 20 años y luego pues regresó a Cuenca y ya se estableció allí definitivamente, pero tiene aquí su fundación en lo que es, parece ser que esto era la cárcel, ¿no? Por eso se llama la plazuela de la cárcel. Pues aquí está la Fundación Antonio Pérez Pérez. Nació el 13 de junio de 1934 aquí en Sigüenza, pero aquí no ha vuelto. Y ahora mismo, bueno, es un pintor, y ahora mismo pues está en la residencia Sagrado Corazón, que pertenece a la Diputación de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Pero aquí tiene la Fundación Antonio Pérez Pérez, un pintor que también residió durante 20 años en París, y eso le permitió pues entrar en contacto con otros artistas. Pues aquí estamos en la plazuela de la cárcel, aquí en la Fundación Antonio Pérez. Aquí podemos ver mejor el edificio de la Fundación Antonio Pérez. Esta es la iglesia de San Vicente, siglo XII, estilo románico. Iglesia de San Vicente, siglo XII, estilo románico. Y junto a la iglesia de San Vicente tenemos el Palacio del Doncel, o la Casa del Doncel, estilo gótico, perteneciente a la familia de Martín Vázquez de Arce. Martín Vázquez de Arce fue un caballero que sus restos reposan en la Catedral de Sigüenza y participó en la toma de Granada. La Reconquista, estuvo con los Reyes Católicos, pero él murió antes de la Reconquista de Granada. Pues este palacio era de su familia. Casa del Doncel, palacio, Casa del Doncel, estilo gótico. Martín Vázquez de Arce. Y esto ahora pertenece a la Universidad de Alcalá. Ahí tenemos la sede de la Universidad de Alcalá. Aquí la Casa del Doncel. Y allí la iglesia de San Vicente. Tanto iglesia de San Vicente, Universidad de Alcalá, y aquí
la Casa Palacio del Doncel, Martín Vázquez de Arce, estilo gótico. Entramos ahora. Me gusta más. Pues bueno, hemos visto un poquito el Palacio del Doncel por dentro. Parece que data del año 1477 y que el doncel Martín Vázquez de Arce pues murió en la toma de Granada en 1486. Y de la Universidad de Alcalá, y allí, como hemos dicho antes, la iglesia de San Vicente. Estamos viendo ahora la Puerta del Hierro. Esto es parte de la muralla, bueno, las casas que han quedado adosadas a la muralla del siglo XIII. Por ahí está el barrio de la Judería, por eso se puede ver la estrella de David, también se pueden ver los símbolos de la menorá, el candelabro de 7 brazos que estaba en el templo de Salomón. Por ahí la Judería, y por aquí estas casas están adosadas a la muralla, y esta es la Puerta del Hierro. Entonces estamos en la zona de la Judería y también cerca de la Morería, y por ahí está el castillo que hemos visto antes. El castillo está en esa zona de ahí, y por aquí va la antigua muralla, siglo XIII, y por Puerta del Hierro y la Judería, y también pegado el barrio de la Morería. Por tanto, aquí la Puerta del Hierro, la muralla o parte de la muralla, siglo XIII. Ahora atravesamos aquí la Puerta del Hierro. Aquí estamos en la entrada del casco histórico de Sigüenza, en un trozo de la muralla del siglo XIV. Aquí ya se entraba en la Judería, y lo sabemos por la estrella de David, la estrella del rey David, y las letras en hebreo. Entonces aquí se accede al casco antiguo de Sigüenza por la muralla, o este trozo de la muralla, de la Puerta Mayor, del siglo XIV. Y accedemos a la Judería. Aquí tenemos otra panorámica del castillo que hemos visto anteriormente, que tiene su origen en un campamento romano, luego visigodo, árabe, la reconquista en el siglo XII. Después de la reconquista en el año 1124 con el obispo don Bernardo de Argel, pues fue el palacio episcopal donde vivían los obispos hasta el siglo XIX. Luego fue un cuartel militar hasta 1930. Después de la guerra, pues ruina, y después restauración y parador nacional desde 1972. Pues aquí lo que sería la parte trasera del castillo. Estamos viendo el lateral del castillo, que fue palacio episcopal, y ahora vamos a ver una representación dentro en el patio de armas del destierro de Doña Blanca de Borbón. Como
como ya comentamos con anterioridad, el castillo tiene su origen en la época romana. Los romanos llegaron aquí en 133 a.C. con la caída de Numancia, de la actual Soria, y aquí establecieron un campamento. Y a partir de aquí pues se fue desarrollando la etapa visigoda, que luego los musulmanes y luego la reconquista cristiana en 1124. Y esto fue pues palacio episcopal pues desde la reconquista prácticamente en 1124 con don Bernardo de Argén, este obispo francés, hasta finales del siglo XIX, cuando ya pasó a ser una fortificación militar y la ruina después de la guerra civil y luego parador nacional. Ahora estamos en un lado y vamos ahora al patio de armas a ver la representación del destierro de Doña Blanca de Borbón, que tuvo lugar en torno a 1359, cuando fue desterrada a Medina Sidonia, actualmente Cádiz, y donde está su sepultura en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Siéntate ahí. Siéntate y lo ves. ¡Emisario del rey! Quítate detrás del niño de la mochila del Superman, que ves igual. Eva, el niño de la mochila del Superman. Aquí no vas a ver nada. Pedro I, por la gracia de Dios, rey de Castilla y las regiones, ordena a vos, Doña Blanca de Borbón, el traslado a Jerez de la Frontera y Medina Sidonia, donde con seguridad estaréis a buen recaudo, y otros intentos de ser rescatada y llevada a Francia, como el acaecido en el castillo de Sigüenza. Ordena y confirma yo, el rey. Soy Doña Blanca, una joven francesa de la Casa de Borbón y sobrina del rey de Francia. Por azar de la política, entre Castilla y mi patria, fui por esposa destinada a un rey que no me amaba. Casada en Valladolid y por la noche abandonada por una noble castellana que Padilla se llamaba. Ni querida ni respetada y por mi esposo repudiada. Presa de castillo en castillo y en Sigüenza desterrada. Pobre de mí. La guardia de la reina. Salían en arriba, claro, dejaba ahí enterrada. Entonces la gente lo veía desde aquí, que como está lo veis. Pues
Ayer me encontré con la noche de entradas, el compañero me ha hecho caso. De la molesta, un poco improvisado y sentiente. Es una fuerza guerrera y brava. De Dios, sabemos. Señor, señor cabalgante de Enrique, de don Pedro, que don Enrique también tiene su fiel escudero, con 100 caballeros armados y las espadas al viento. ¡Don Pedro! ¡Alto, caballeros, alto! Demostrado está el valor. ¿Por qué luchamos, pregunto? ¿Por los nobles que no luchan y pagan nuestro dolor? Reflexionemos entonces. ¿Será don Pedro o don Enrique quien pague nuestro sudor? ¡El que nos pague mejor! ¡El que nos pague mejor! ¡El que nos pague mejor! Es normal, tenían compra de calcita. Bien puesto, bastardo. ¡Una espada para el rey! Sí, claro. ¿Lo ves bien, no, la mía no, la china. Puede que eres más fuerte. Porque es más grande. A mí. Resulta que no me tiran a pero tú me estás de madera, no tengo que ver. No te preocupes. Mira, te voy a contar, me han dicho que... ¡Señora!
¡El rey está herido! Le van a cortar la cabeza. ¡Señor! ¡Únelo bien! ¡Venga, defiéndete! ¡Levántate! Lo voy a hacer. Después dice, es broma. Un poco loco Lo voy el a primo. hacer. Es broma. Lo voy a hacer. ¿O es de verdad? ¡Fuerte, hermano! Se va a quitar todas las cosas. Tú no te preocupes más, que tú a comer era lo único que ¡Al rey muerto! ¡Al puesto! Está muerto de verdad. ¡Viva don Enrique de Castilla! ¡Viva la Virgen de los Mercedes! A partir de ahora, reinaré como Enrique I de Castilla. Mateo, vamos a coger a Alba un poquito, ¿vale? Cariño, Un fuerte aplauso para nuestro nuevo rey. Bueno, acabamos de ver la representación de dos acontecimientos muy importantes. Uno en el año 1359, que fue el destierro de Doña Blanca de Borbón a Medina Sidonia, a la actual Cádiz, y otra en 1369, que fue cuando Enrique I de la dinastía de los Trastámara mató a su hermano Pedro I el Cruel. Bueno, entonces, pero vamos a ver un poquito, a resumir un poquito lo de Pedro I y Doña Blanca. Bien, Pedro I, apodado el Cruel, fue el rey de Castilla de 1350 a 1369. Él se casó con una descendiente de la dinastía de los Borbones, que fue Doña Blanca de Borbón, a la que nunca quiso. Entonces, Doña Blanca de Borbón estuvo presa en el castillo de Sigüenza por orden de su marido Pedro I el Cruel, que hemos dicho rey de Castilla, de 1350 a 1369, estuvo recluida en el castillo de Sigüenza de 1355 a 1359. Lo que hemos visto al principio es cuando su marido, Pedro I el Cruel, en 1359, después de recluir a su esposa aquí, a Doña Blanca de Borbón, en 1355, en 1359 ordenó llevarla a Medina Sidonia, que está en Cádiz. Y allí fue donde murió Doña Blanca en 1361. Doña Blanca de Borbón, que era francesa, reina consorte de Pedro I, apodado el Cruel, nació en Francia en 1339 y murió
en Cádiz, su sepultura está en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y murió en 1361. Pues bien, doña Blanca de Borbón, reina consorte de Pedro I, estuvo encerrada en el castillo de Sigüenza de 1355 a 1359. Lo que hemos visto al principio fue el acontecimiento de 1359, cuando Pedro I el Cruel ordenó llevarla a Medina Sidonia, a Cádiz, donde ya murió en 1361. Y lo que hemos visto después, cuando pelean los dos reyes, Pedro I tenía un hermano bastardo que era Enrique I, que después fue conocido como Enrique II de Castilla, que era de los Trastámara. Y después Pedro I el Cruel. Entonces, el acontecimiento de cuando Enrique I o Enrique II de Castilla mató a su hermano Pedro I el Cruel tuvo lugar en Montiel, en Ciudad Real, en 1369. Por tanto, aquí el acontecimiento de la muerte de Pedro I el Cruel obviamente no tuvo lugar aquí en el castillo de Sigüenza. Aquí tuvo lugar lo del destierro de doña Blanca, que ya estuvo encerrada aquí, sí, en el castillo de Sigüenza de 1355 a 1359, y lo del destierro a Medina Sidonia es verdad que tuvo lugar aquí, pero el acontecimiento de la muerte de Pedro I a manos de su hermano bastardo Enrique de la dinastía de los Trastámara tuvo lugar 10 años después, en 1369, en la fortaleza o el castillo de Montiel, en Ciudad Real. Por tanto, aquí hemos visto dos acontecimientos: el destierro de doña Blanca de Borbón a Medina Sidonia en 1359 y la muerte de Pedro I el Cruel en 1369 a manos de su hermano bastardo de la dinastía de los Trastámara, Enrique I, que después fue conocido como Enrique II de Castilla. Y esto es lo que hemos visto aquí en el castillo de Sigüenza, que es el Parador Nacional. Y aquí vemos pues el patio de armas del castillo de Sigüenza. Este es el patio de armas. Y aquí estamos viendo la representación del entierro de Pedro I el Cruel en 1369, pero esto ya pues en el castillo de Montiel, en la fortaleza de Montiel, en Ciudad Real. Doña Blanca, como hemos comentado, murió en 1361 y esto tuvo lugar en 1369. Ahí va Pedro I el Cruel, que murió a manos de su hermano Enrique I de la dinastía de los Trastámara en 1369 en Montiel, Ciudad Real.
Bueno, ahora estamos justo en el atrio, en la zona exterior de la Catedral de Sigüenza. La Catedral de Sigüenza es de origen románico, pero a medida que se va avanzando, que se va yendo hacia el altar, van apareciendo elementos góticos. Se pasa del arco de medio punto, que es el que tenemos aquí detrás, al arco ya apuntado. Entonces la catedral se empezó a construir justo después de la Reconquista por parte del obispo francés don Bernardo de Argent en 1124 y se consagró en 1169. Lo que pasa es que la construcción de la catedral continuó, ¿vale? Entonces empezó en 1124 y se consagró, se inauguró en el año 1169. En el año 2019 se celebró el 850 aniversario de la consagración de esta catedral y del año 2018 a 2019 el Vaticano concedió un jubileo extraordinario a Sigüenza para celebrar el 850 aniversario de la consagración, de la inauguración de esta catedral, que es de origen románico, pero también tiene elementos góticos a medida que se va avanzando. Vamos a entrar y a ver algunos de estos elementos. Y ahora estamos aquí en el atrio, que estamos justo delante de la Puerta Santa, que es la entrada principal. Ahora mismo están restaurando. Estamos a 14 de julio del 2024, las ferias medievales, en la Feria Medieval de Sigüenza, y ahora mismo pues están restaurando parte de la fachada de la catedral. Hay que tener en cuenta que según las normas de restauración, si no se puede recuperar o restaurar una piedra original y se tiene que poner una piedra nueva, se le pone un tinte especial, como esos elementos anaranjados que se pueden ver, para señalar que esa no es la piedra original. Entonces esta catedral durante la Guerra Civil resultó bastante dañada porque aquí entraron los socialistas y los comunistas, y los nacionales desde el exterior empezaron a tirotear y llegaron a lanzar un obús, un cañonazo a esta torre que estáis viendo aquí. Pues ahora vamos a entrar por la Puerta Santa. Bueno, estamos dentro de la catedral. Esta parte de aquí sería ya más románica. Esto es el pórtico, la Puerta Santa, arcos de medio punto. Pero en esa zona de allí, en la parte delantera, ya vimos los arcos apuntados, que son típicos del gótico. Entonces, hay una diferencia entre arco de medio punto, entre un arco de medio punto y un arco apuntado, que estaría ya más en la zona de allí, porque la catedral es una mezcla de románico y gótico. Bueno, y aquí dentro de la Catedral Fortaleza de Sigüenza, dentro de la Fortis Seguntina, pues damos por finalizado el tutorial de esta feria medieval de Sigüenza 12, 13 y 14 de julio del año 2024. Y bueno, más o menos pues hemos visto un poquito el ambiente. Así que hasta otra, chao chao.